Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, precioso Rey, por este tiempo precioso, Señor, en el cual nos permites, oh Dios, venir, Señor, y aprender de tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, oh Dios de gloria, y que nos ayudes, Señor, a poder aprender más y más de tu palabra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio a una serie de estudios bíblicos acerca de los libros de la Biblia, ¿verdad? En este caso, yo les voy a enseñar acerca del libro de Efesios. Yo les había puesto ahí, por lo menos en el grupo de las damas, que si podían ir leyendo el libro de Efesios, ¿verdad? Cada uno en su casa, era muchísimo mejor. ¿Por qué que lo fueran leyendo? Porque en momentos en los que yo les vaya a hablar de alguna cosa, entonces ustedes van a saber de qué estamos hablando en cuanto al libro de Efesios, ¿ok? No vamos a ver Efesios versículo por versículo, ¿verdad? Letra por letra, capítulo por capítulo, decir exactamente, tal vez no, porque no nos daría tiempo. En realidad, el libro de Efesios es un libro pequeño, pero a la vez, ¿verdad? Tiene mucho contenido. Entonces, lo primero que vamos a aprender acerca del libro de Efesios es quién es el autor de Efesios, quién escribió el libro de Efesios. Ustedes saben que los libros de la Biblia fueron escritos por personas comunes y corrientes como nosotros. La única diferencia, ¿verdad?, en cuanto hizo en la palabra es que cuando ellos estaban escribiendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, eso hace que ese libro, ¿verdad?, traiga una enseñanza a nosotros para el día de hoy. Porque escritores hay muchos. Cartas, a cualquier persona se le puede ocurrir hoy mandar una carta, ¿cierto? Pero la diferencia que hace estos libros que están en esto que nosotros conocemos como la Biblia, es que el Espíritu Santo los inspiró a esas personas a escribir para dejarnos un mensaje útil para este tiempo. Entonces, el libro de Efesios es una carta que alguien escribió para alguien, ¿ok? Entonces lo vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 1, y yo necesito que cada uno de ustedes que tiene Biblia ahí a la mano, ¿verdad?, vayan buscando versículos bíblicos rápido para que lo podamos leer rápido, ¿ok? Versículo 1 y 3:1 también. El que lo tenga, por favor, en el 1:1 de Efesios y en el 3:1. Nos dice quién es el autor. Ok, ahí dice entonces, ¿quién es el autor de este libro de Efesios? Pablo. ¿Y el 3:1? ¿Alguien lo tiene? Rápido. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos. Ok, entonces, ahí tenemos dos cosas muy importantes. Primero, ¿quién escribió el libro de Efesios? Entonces, lo escribió Pablo. ¿Y en qué momento escribió este libro de Efesios? Ahí él está dando una clave. ¿En qué momento lo escribió? Dice que él estaba preso. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo escribe el libro de Efesios, estaba preso. Pablo estuvo preso varias veces. Sabemos, ¿verdad?, que él estuvo preso varias veces. En esta ocasión, estuvo preso en Roma. Aproximadamente 2 años estuvo preso en Roma. Pero, como Pablo tenía ciudadanía romana, entonces digámosle que le hacían preferencias, ¿verdad? Porque habían cárceles de cárceles, ¿verdad? Y por lo menos a Pablo nunca lo encarcelaron, digámoslo así, en donde estuviera como estuvo, por ejemplo, Pedro en algún momento, que lo tenían ahí, ¿verdad?, completamente encerrado. Solamente en el tiempo en el que dice que estuvo con Pablo, con Silas, estuvieron los dos presos, ahí los tenían, ¿verdad?, en el cepo de más al fondo. Pero en este encierro de Pablo, en Roma, él estaba en una casa, ¿ok? Él estaba en una casa en la cual alquilaban esa casa, y en esa casa él tenía que estar por 2 años, vamos a decirlo, ¿verdad?, en una casa por cárcel. Entonces,
podían entrar a su casa los que quisieran, entrar y salir, pero Pablo no podía salir de ahí. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 28. Hechos capítulo 28. Ahí pueden apuntarlo, del 16 al 31, menciona que Pablo estaba preso y que entonces en ese tiempo él empezó a escribir esta carta. La carta, ¿a quién estaba dirigida? Ahí dice, ¿cómo se llama la carta? El libro. El libro de, el que estamos leyendo, Efesios. ¿Ok? Entonces, el libro de Efesios, no, la carta de Efesios, Pablo la escribió en ese momento que estaba en la cárcel, ¿verdad? Algunas personas, algunos teólogos piensan que tal vez Pablo no escribió la carta directamente a Efesios, o a los Efesos, sino que la escribió para que la leyeran en diferentes iglesias, ¿ok? Pablo era el apóstol. Pablo funda las iglesias. Y su trabajo en Cristo, su trabajo en el Evangelio, era ir, evangelizar a las personas, afianzar una iglesia, y cuando ya esa iglesia se afianzara, entonces dejaba a un pastor ahí y él se iba a seguir su trabajo ministerial. En el caso de la carta a los Efesios, está dirigido a las personas que vivían en un lugar llamado Éfeso. Yo quiero que cada uno de ustedes busque en su Biblia, en el lado de atrás, normalmente vienen mapas. ¿Los han visto, verdad? Busquen algún mapa en donde les hable de los viajes de Pablo. Busquen alguno ahí. Los viajes de Pablo. Y yo quiero que me localicen en ese mapa la ciudad de Éfeso. ¿La encontraron? La ciudad de Éfeso. Y quiero que noten algo y me digan y me respondan. ¿La ciudad de Éfeso estaba en Jerusalén? ¿Ahí a la par? ¿O en Israel? No. Estaba en Asia. ¿Y eso qué importa? ¿O qué importancia tiene para nosotros? Recuerden que Pablo fue llamado por Dios para ser un apóstol, pero para los gentiles. Y este pueblo de Éfeso era un pueblo gentil. ¿Qué quiere decir gentil? Que no es judío. Quiere decir que este pueblo de Éfeso era un pueblo al cual la palabra en algún momento no hubiese llegado. ¿Por qué? Porque primeramente Cristo vino por los judíos. Cuando lo rechazan, entonces dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces les dio a los otros potestad para ser hijos de Dios. Entonces, esta carta de Pablo está dirigida a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia gentil. La iglesia de Éfeso estaba fundada o fue fundada aproximadamente como unos 15 años, 20 años después de que Jesús resucita y se va al cielo. Empezó el trabajo de los apóstoles, empezó el trabajo, ¿verdad?, de llevar el evangelio a diferentes partes. Y en Hechos capítulo 20, nosotros vamos a encontrar el momento, digámoslo así, en el que empieza a surgir, en el 19 y en el 20, empieza a surgir la iglesia de Éfeso. Para Pablo, esta iglesia fue una iglesia muy importante. Pablo amaba mucho esta iglesia, al punto que pasó 3 años siendo su pastor. Pablo no solía quedarse mucho tiempo en una iglesia, ¿verdad?, sino que fundaba y se iba. Pero a esta iglesia de Éfeso, Pablo le dedicó 3
años de su vida. Y en esta iglesia, el primero en llevar el evangelio no fue Pablo, sino que fueron Aquila y Priscila. Y eso también está en Hechos, cuando lo vean en Hechos 20, capítulo 19 y 20. Entonces, ¿para qué les estoy contando esto? Porque para que entendamos a quién está dirigida la carta de Efesios. Al pueblo o a los ciudadanos de un lugar llamado Éfeso, ¿ok? Esta carta se cree que Pablo la escribió al mismo tiempo que escribió la carta de los filipenses, los colosenses y la carta a Filemón. La carta a Filemón era como decir un amigo, ¿verdad? No era que existía un lugar que se llamaba Filemón, ni tampoco que había una iglesia, ¿verdad? Que era llamada Filemón, sino es una carta personal que Pablo le envía a este hombre. Pero su contenido, ¿verdad? Es un contenido, como les digo, tan importante o tocaba puntos tan esenciales que fue tomada y dejada para nosotros como un libro en la Biblia. Las cartas, cuando usted agarra una carta, ¿verdad? Ahora no se acostumbra, pero para los que somos un poquitito más viejos, yo no sé si ustedes se acordarán en el tiempo en el que uno le enviaba una carta a una persona, ¿verdad? Y entonces en aquella carta era algo que era, vamos a decirlo así, era, usted agarraba el papelito, escribía y se la tenía que enviar. Ahora pues tenemos la facilidad de tener correo, ¿verdad? Y entonces usted le ponía la carta en el correo y el del correo se encargaba de llevársela a la persona, al remitente a quien usted quería que llegara la carta. Pues resulta que el correo para esa carta fue un hombre llamado Tíquico. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios 3, 1 y 4, 1. Voy a ver si se los encuentro. Perdón, en el libro, en el capítulo 6, verso 20. Dice, por lo cual yo, embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Perdón, en el 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Este hombre Tíquico era un cristiano, tal vez era de origen gentil, dicen por ahí, y que junto a otro era de esos colaboradores de Pablo que se encargaban de trabajos especiales. Hubo otro colaborador de Pablo que era Juan Marcos. ¿Se acuerdan que un día la pastora estuvo enseñándonos de ese hombre, de Juan Marcos, que fue el autor del libro de Marcos? Este hombre, Tíquico, era un cristiano al cual Pablo le tenía tanta confianza que le dijo, tome, agárreme esta carta y llévesela a los hermanos que están en las iglesias. Y vamos a empezar por Éfeso. Se cree que la carta de Éfeso o la carta a los Efesios no fue solamente una carta para ellos, sino que al terminar de leerla, entonces, va a decir, yo le envío una carta a Dalesca y lo que está ahí contiene una información o algo tan importante para todos los hermanos que Dalesca decide, ay, esta carta le va a servir a Adolfo. Entonces, Adolfo lee la carta y dice, ay, sí, qué buena. Voy a pasársela a la pastora porque yo sé que esta información o este contenido le va a servir a la pastora. Entonces, las cartas que Pablo le enviaba a las diferentes iglesias tenían ese sentido porque él lo que hacía era enseñarles en esas cartas. No era solamente llegar y decirles, ay, un saludo para fulana, el otro saludo para mengano y nada más. Porque si nos ponemos a ver, prácticamente la mitad del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Y cada uno de esos libros que para nosotros ahora son libros eran cartas.
carta a los Corintios, carta a los Filipenses, y así a cada una de las iglesias, porque él se preocupaba por enseñarles a los que estaban en las diferentes iglesias. Entonces, este hombre Tíquico, viene Pablo y le dice, tome, llévemele esta cartita a los hermanos que están en Éfeso. Y dice ahí en el versículo, ¿verdad? Que leíamos, si ustedes quieren saber cómo estoy, pregúntenle a Tíquico, él les va a dar detalles de mí, ¿verdad? El momento en el que estaba él en la cárcel, Tíquico estaba con él ahí, en la cárcel. Se cree que en algún momento Tíquico llegó como a dejarle provisiones, a dejarle ayuda a Pablo, que le enviaban otras iglesias, porque cuando estaba aquí preso en Roma, vean, él estaba preso en Roma, ¿verdad? Los romanos le dicen, Pablo, le ponemos casa por cárcel, pero usted tiene que pagar la casa. Usted tiene que ver cómo junta el alquiler para alquilar la casita en donde usted va a vivir y va a estar prisionero por 2 años. Afuera había un guarda romano. El guarda se quedaba vigilando que Pablo no saliera. No vigilaba quién entraba y quién salía, porque había libertad para entrar y salir. Pero sí, Pablo era el que tenía la prohibición de salir. Entonces, durante esos 2 años, hermanos, si usted está en la cárcel, no puede salir, tiene que pagar sus gastos, su comida, y si vienen más visitas, y si, ¿verdad? ¿De dónde va usted a sacar? Pues entonces, obviamente, ¿verdad? Las iglesias le traían a Pablo ofrendas, lo bendecían y traían recados. Y mira, fíjate que allá ¿verdad? En Corinto está pasando esto y esto. Fíjate que allá no ves que los filipenses les dio por esto y esto. Entonces Pablo se enteraba de todas las cosas y entonces decía, ay no, hay que hacer algo. Espérate, llévamele esta carta para los hermanos que están en tal parte. En el caso de la carta a los Efesios, tiene una particularidad muy bonita y es que en la carta a los Efesios no hay problemática por la cual Pablo tuviera que escribir un libro, como si lo había, por ejemplo, en Corinto. A ese fulano, hermano, ¿verdad? Que es que se juntó, se casó, se fue con la mamá de la madrastra porque era la esposa del papá. Entonces a ese despídanlo de la iglesia, no le hablen mientras tanto, que Dios trate con él, se lo voy a entregar a Satanás. En cambio aquí en Éfeso no había problemas, digámoslo así. No había ninguna dificultad por la que Pablo les hubiera escrito carta. Entonces, eso es algo bonito, porque el que a usted le manden una carta y no sea porque, ¿verdad? Porque está en problemas, es bonito. Y otra de las cosas bonitas que tiene esta carta del libro o la carta a los Efesios, es que está, vamos a decirlo así, es como un resumen del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que los efesios pudieran entender. Y ahora, ¿quiénes eran los efesios? A los que estaba dirigido, ¿quiénes era la gente que vivía en Éfeso? La gente que vivía en Éfeso era una gente religiosa hasta lo último. ¿Y por qué yo digo que eran religiosos hasta lo último? Sería casi como si lo comparáramos con la gente que vive en Cartago. ¿Y por qué? ¿Qué hay en Cartago? La iglesia de la Virgen de los Ángeles, ¿cierto? Entonces, usted no me puede decir a mí que si ahí en Cartago, donde está la iglesia a la Virgen de los Ángeles, no son religiosos. Pues resulta que en Éfeso había un templo a una diosa llamada Diana. Y eso lo vamos a leer en Hechos 18:26. Hechos 18.
No lo encontré, si alguien lo encuentra. 26, sí, 18, 26. Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando les oyeron Priscila y Aquila, les tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Queriendo pasar por Acaya, los hermanos le animaron, les pidieron que los discípulos que les recibiesen. Llegando allá fue un gran provecho a los por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando la escritura de Jesús de aquí. Ok. En ese lugar, Pablo empieza a predicar. Empieza a predicar con fuerza, digámoslo así. Dice que con denuedo. Y entonces aquellos hermanos, Priscila y Aquila, le dicen, Pablito, vea, llévela con paz, llévela con calma, porque es que este lugar, ¿verdad? De hecho que de Éfeso a Pablo lo iban a linchar. Una de las tantas veces que lo iban a linchar. ¿Y por qué lo iban a linchar? Porque resulta que él empieza a predicar y se empieza a ganar a la gente de Éfeso. Y se empieza a ganar a la gente de Éfeso. Y se armó tal alboroto por los vendedores de imágenes que tenían en Éfeso. Porque hermanos, es fea la comparación, pero vamos a compararlo con Cartago. Usted va yo no he ido muy seguido, pero ¿verdad? Usted va a Cartago y por todo lado usted ve y que la virgencita, que la botellita de agua, ¿verdad? Que allá venden los bracitos y los piernitas y el corazón para que usted le lleve a la basílica de ofrenda, o sea, todo es virgen para arriba y para abajo. Pues en Éfeso era igual. Ese era el lugar, digamos, ese era el negocio que tenían, el hacer imágenes. Entonces, aquellos hombres que hacían imágenes acerca de esta diosa Diana, que decían que había descendido del cielo, es que les había caído de Júpiter y que todo el asunto, eso también está en el libro de Hechos. Para el que lo quiera leer, pueden leer ahí todo ese capítulo de 19 y 20. Y entonces, Pablo, al empezar a ganarse la gente para Cristo, pues se les cayó el negocio. Entonces ellos empezaron a hacer un alboroto para decir, de ahí tenemos que hacer algo con este Pablo, porque nos está dejando sin trabajo. Estamos perdiendo las ganancias. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Es cuando les digo que lo iban a linchar a Pablo. Este lugar, entonces, era un lugar de idolatría. Era un lugar donde había comercio, porque se valían de esa idolatría para comercializar. Pero además, como ustedes pudieron ver en sus Biblias, ahí el que encontró el lugar de Éfeso, era un lugar que estaba cerca del mar, era un puerto, era un lugar de entrada y salida de personas de diferentes partes. Porque ahora pues tenemos la ventaja de los carros, ¿verdad? Y que me voy en carro y llego a tal parte. Pero en el tiempo de Pablo eran las carretas, ¿verdad? El burrito y el caballo y el barco para movilizarse de un lugar a otro. Las islas que hay por ahí alrededor, que ustedes pudieron ver, la isla de Chipre, la isla de Malta, que fueron algunas de las que ustedes leen en la Biblia, donde anduvo, ¿verdad? Que pasó por ahí Pablo. ¿Y ahí en qué se iba a ir el muchacho? Pues en barco, ¿cierto? Entonces, Corinto, al ser un puerto, al ser una ciudad de puerto, era una ciudad rica. Era una ciudad que mantenía, o sea, que tenía mucho dinero, comercio, negocios. Entonces, estamos hablando de gente a la que se le está dirigiendo una carta, ¿verdad? Que viene de un ambiente como este, de idolatría, un ambiente donde se mueve el comercio, se mueven idiomas, porque al haber diferentes personas que llegan a ese lugar, pues obviamente va a haber diferentes idiomas que también se pueden hablar, ¿ok? Pablo viene, está 3 años y medio o 3 años en este lugar de Éfeso, pero después se va. ¿Y a quién deja ahí
en Éfeso a Timoteo. Pablo dejó a Timoteo aproximadamente por 1 año pastoreando esa iglesia en Éfeso. ¿Y todo esto qué? ¿En qué nos beneficia conocer, ¿verdad?, la historia de los efesos o la gente de Éfeso? Nos beneficia que podamos entender a quién Pablo le está dirigiendo una carta. Si yo vengo y le envío una carta, vamos a ver, es que aquí la mayoría nos conocemos, ¿verdad? Pero la que tal vez conocemos un poquito, conozco un poquito menos, Mayela. Entonces yo vengo y le mando una carta a Mayela, pero yo casi no la conozco, ¿verdad? No tengo mucha relación con ella. Entonces, si acaso le pondré, ¿verdad?, los típicos saludos, ¿verdad?, los mensajes que escribimos ahora. Hola, ¿cómo está? Y uno ahí esperando, ¿verdad?, el cómo está, y después, ¿y cómo está? Y se fue nada más, porque no hayamos como qué decirle a la persona, ¿verdad? En el caso de Pablo, hay algo curioso en este libro de Éfeso, o en el libro de los Efesios, y es que hay muchos teólogos que dicen, ¿por qué si Pablo conocía perfectamente al pueblo de Éfeso, le envía una carta en donde no hay saludos personales? Porque si nosotros vemos el libro de Efesios, y ahora sí quiero que vayan al libro de Efesios, y hay otros libros de Pablo en donde dice, saludos a los hermanos, fulano, mengano, o al final, ¿verdad? Salúdenme a fulano que fue muy fiel amigo, salúdenme al mengano allá, fiel colaborador, salúdenos y les mandan saludos, ¿verdad? Pero en el caso de este libro de Efesios, la salutación o el saludo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí no hay saludos personales para nadie y él se está haciendo una presentación. Él se está presentando. Es como si, hola, mi nombre es Pablo, soy apóstol de Jesucristo, llamado por gracia, aquí estoy, ¿verdad? Pero no es como, hola Maye, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué dicha, ¿y cómo va la familia? Sino que Pablo está haciendo una presentación, ¿verdad? Simple, podríamos decirlo. Y dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y se acabó el saludo. Es extraño, ¿cierto? Si yo tengo confianza con ese lugar a donde estuve 3 años, ¿verdad? Entonces podría ser que habían muchas personas nuevas, que había crecido mucho la iglesia, y que por eso Pablo estaba escribiendo una carta así, ¿cierto? Luego, de ahí, vamos a dividir el libro de Efesios en 2 grandes partes. Ya les conté más o menos, ¿verdad?, a quién está dirigido. ¿Quiénes eran los efesios? ¿Quiénes eran esas personas que vivían en ese lugar? ¿Verdad? Más o menos cómo pudieron haber sido en cuanto a sus creencias. Porque, hermano, si hay alguien o si hay algo que cuesta desarraigar de un lugar, es la religiosidad. Y la persona que ha estado metida en la religiosidad es una persona fiel a sus convicciones. Tanto que si es católica, va a ser recatólica. Pero si se convierte a Cristo, ¿qué va a suceder? Va a ser fiel a Cristo. Porque de esa forma funciona la religiosidad. Entonces, esto quiero que lo sepan, porque luego vamos a ver que esta iglesia de Éfeso
que Pablo trata así como tan bonito, que les enseña y que les habla no porque, no les manda una carta porque para arreglar problemas, sino porque, ¿verdad?, le nace del corazón enseñarles a aquellos. Después tuvieron un momento de desviación. Les decía que vamos a dividir el libro de Efesios en dos grandes partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, el libro de Efesios nos va a enseñar acerca del plan de Dios, de teología, ¿ok? De cuál fue el plan que Dios tuvo, cómo lo fue desarrollando y hasta llegar al momento de que tuvo que enviar a su hijo, ¿ok? Y la otra parte en la cual vamos a dividir es un mensaje práctico o de vida práctica. Ok, ustedes, hermanos efesios, conocieron de Jesús, aceptaron a Cristo en su corazón, porque este era el plan de Dios. Ahora, ¿cómo van a vivir? De esta forma. Esta va a ser la manera en la que ustedes van a empezar a vivir de aquí en adelante. Porque ustedes antes eran aquellos religiosos, aquellos comerciantes, ¿verdad? Todo lo que pudieran moverse ahí, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, qué hay en un puerto, aparte de la religiosidad que había ahí, aparte del negocio, comercio, ¿qué se mueve también en los puertos? Tráfico, prostitución, porque eso no es nuevo. O sea, no es que en ¿verdad?, el siglo XXI nos inventamos el tráfico, ¿verdad? Hermanos, eso existe desde el principio. Entonces, todo eso se podía mover en un lugar como Éfeso, ¿ok? Entonces, antes ustedes eran de esta forma. Ahora, esta es la manera en la que tienen que vivir. Vamos a ver los primeros versículos. O la forma en la que les digo que vamos a dividir este libro de Éfeso. En el capítulo 1, del versículo 1 al 2, lo que tenemos es el saludo, ¿ok? Que ya lo leímos. Y en el capítulo 1, del 3 al 14, del versículo 3 al 14, lo que nos vamos a encontrar es que Pablo nos habla acerca del propósito divino. ¿Cuál es el propósito de Dios? O sea, ¿cuál fue el plan de Dios desde el principio hasta ese tiempo? Si yo le pregunto qué sé yo, a Adolfo, ¿cuál fue el propósito o cuál es el plan de Dios desde el principio? Desde el principio. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el plan de Dios desde el principio? Sí, desde el principio. Hablemos de Génesis. La fundación de la tierra. ¿Qué más? El propósito de Dios, el plan de Dios desde el principio. O sea, ese fue el plan de Dios. Este es desde el principio. ¿Alguien? Levánteme la mano. ¿Alguien que me pueda aportar algo? Duro, es que no se escucha. Creó la tierra, puso a Adán y Eva. Ajá. Ajá. Tener una relación con el hombre. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Sin pecado. Que viviera sin pecado. Ajá. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Desde el principio Dios tenía planeado, ¿verdad?, formar un pueblo para Él. Un pueblo en donde fuera Él Dios. Porque el primer plan, digámoslo así, creó al hombre, Adán y Eva, pero le fallaron, pecaron. Y entonces Dios dijo, bueno, yo quiero tener a alguien así, que yo, ¿verdad?, los pueda apapachar. Y yo quise hacer eso con Adán y Eva, pero no quisieron. Entonces dice,
que su plan fue agarrar a un hombre llamado Abraham y hacer de él una gran nación, pero también que fuera un pueblo que lo adorara a él, donde él fuera Dios. ¿Okay? Ese es el plan de Dios desde el principio. Por eso escogió al pueblo de Israel. Entonces, los primeros versículos de este libro de Efesios nos habla de ese plan que tenía Dios, de ese pueblo al cual escogió, de esa gente a la cual él puso el ojo y dijo, estos van a ser la gente que yo voy a escoger, y sacó a Abraham de su lugar. De igual manera, de un lugar donde había mucha religiosidad, un lugar donde había mucha cosa, porque era Babilonia, de donde lo estaba sacando, para llevarlo a otro lugar en donde Dios tenía planeado tener una relación íntima con ese pueblo, que fuera gente que lo amara, donde dice él, que donde yo pueda ser su Dios y ustedes sean mi pueblo. Entonces, en esos primeros versículos, por eso les decía que yo no les voy a estar leyendo todo el libro de Efesios, sino que yo espero que ustedes lo hayan podido leer, y sino que lo lean en sus casas con detenimiento. En esos primeros versículos Pablo les está enseñando a los efesios, miren, este era el plan de Dios desde el principio. Formar un pueblo en donde él pudiera ser Dios. Pero resulta que ese plan, ¿verdad? También no le falló a Dios, nosotros le fallamos a Dios. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios envía a Jesucristo, su Hijo, para poder hacer plan B. Y dentro del plan B, gracias, Señor, estamos usted y yo. Si el plan A hubiera funcionado perfectamente y todo hubiera sido bien, usted y yo no estaríamos aquí. Porque el plan B era el pueblo de Israel. Pablo era judío de cepa. Pablo era un hombre enseñado en la palabra. En los mandamientos, Pablo así se lo sabía. Entonces, Pablo tuvo que cambiar, digámoslo así, Dios tuvo que cambiarle esa mentalidad a Pablo para que entendiera que ya ahora había otro pueblo al cual Dios quería acoger a su familia, acoger a ese pueblo que primeramente él había escogido, que eran el pueblo de Israel, y ahora juntarlo con estos otros, que somos nosotros los gentiles. ¿Ok? Entonces, todo eso Pablo se los está enseñando a los habitantes de Éfeso en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 14. Luego, hay una oración que Pablo hace desde el versículo 15 al 23. Y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, Pablo les enseña cuál es el plan de Dios y les dice, vean, yo estoy orándole a Dios por ustedes. A pesar de que estoy aquí, podríamos decirlo, ¿verdad? A pesar de que estoy aquí encerrado, pero no crean que es que yo no me acuerdo de ustedes. Yo vivo orando por ustedes. ¿Y orando para qué? Porque dice que Pablo les dice, porque yo veo la gran fe que ustedes tienen. Entonces es como orarle al Señor para que esa fe se mantenga. ¿Ok? Entonces, esto es una oración para que los cristianos entiendan el propósito y el poder de Dios. Pablo le ora a Dios por los efesios de esa manera. Señor, que ellos puedan entender tu propósito, Dios. Y luego vamos a tener
en el capítulo 2 y en el capítulo 3 nos van a hablar acerca de los pasos para lograr el cumplimiento del propósito de Dios. 1, la salvación de los individuos, que es por gracia. Capítulo 2, del versículo 1 al 10. Ahí ustedes van a leer acerca de la salvación de los individuos, acerca de la salvación de nosotros. Pero esa salvación que Pablo les quería enseñar a los efesios y también a nosotros, que no era por ley, que era por gracia. ¿Y qué quiere decir gracia? ¿Qué quiere decir gracia? Un regalo inmerecido. Eso quiere decir gracia. El que la gracia sea por medio de la fe. La gracia es por fe. Porque es algo que yo no merezco, pero yo creo que lo merezco. ¿Ok? No merezco, ¿verdad? No merecía que Dios me llamara hijo, porque yo no soy del pueblo de Israel. Pero por fe, yo creo que soy hijo de Dios, porque creo en la muerte de Cristo. ¿Ok? Eso es gracia, algo que usted y yo no merecemos. Y después, en el versículo 11 al 18 del capítulo 2, nos va a hablar acerca de cómo sucede, a través de qué sucede esta gracia o esta salvación por gracia. Y es a través de la cruz de Cristo. Entonces, ahí en medio de esos versículos, vamos a ver que Pablo le está enseñando al pueblo de los Efesios que esta salvación por gracia sucede a través de la cruz de Cristo. ¿Ok? Y vamos a ver en esos versículos, y luego yo les voy a enviar un video cortito que quiero que vean, donde les resume todo, ¿verdad? Y es a mí me encanta mucho verlo porque es con dibujitos y todo el asunto, entonces más de uno va a entender más, así como lo entendí yo. En esta digámoslo así, en el nuevo plan que tiene Dios para la familia que está estableciendo, la nueva familia, hay judíos, pero también hay gentiles. Entonces, es una familia multiétnica. O sea que Pablo le está diciendo a los efesios, es que ya no son solo los judíos. Ahora ustedes también por fe y gracia y a través de la cruz obtienen esta salvación. ¿Y eso a qué nos lleva? A enseñarles que había una unión entre judíos y gentiles ahora a través de Cristo. En el capítulo 2, versículos 19 al 22, podemos encontrar que nos habla acerca de esa unión entre judíos y gentiles en una sola casa, una sola familia. ¿Y esto qué nos enseña, hermano? Que usted y yo no podemos decir, ay, es que los judíos, no, es que ya los judíos pasaron de moda. No, es que el plan de Dios se estropeó en los judíos y ahora somos nosotros, porque no es así. Desde el principio Dios estableció al pueblo de Israel como su pueblo escogido y sigue siendo su pueblo escogido. Nosotros ahora, ¿verdad? Por gracia, fuimos adoptados en medio de esa familia. Pero no podemos pensar ni que somos más, ni que somos menos tampoco que ellos. Porque en Cristo somos iguales. Ahora, Pablo les enseña ahí en esos versículos, ahora hay una nueva familia. Ahora hay una nueva casa, un nuevo edificio. También hay una parte donde les menciona como si fueran un nuevo edificio, ¿verdad? En donde tanto gentiles como judíos forman parte de ese edificio, donde la piedra dice del ángulo, o sea, la que le da el término,
la que le da la importancia es Cristo. O dice, son un cuerpo en donde cada uno de ustedes ahora es un miembro del cuerpo, pero la cabeza es Cristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo les está enseñando a los efesios durante esos primeros capítulos del libro de Efesios. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy porque, ¿verdad? Solo tenemos 45 minutos, pero en la siguiente vamos a seguir viendo qué es lo que está enseñándole Pablo a estos hombres y no solamente a ellos. Es ver que también nos lo está enseñando a nosotros. Amén. Y tal vez la parte más interesante para nosotros vendrá en la segunda mitad, en el cómo debemos comportarnos ahora que somos parte de ese cuerpo de Cristo, ahora que somos parte de esa familia. Porque nosotros normalmente si vamos, depende de la familia en la que vivimos, así nos comportamos. Y en cada familia hay reglas, ¿cierto? Y en cada familia hay comportamientos distintos. Y tal vez lo que permiten en la familia de Adolfo no la permiten en la familia de Ivania. ¿Sí? Y entonces yo hasta que viva en alguno de los dos lugares me voy a dar cuenta en cómo debo comportarme en esa familia. Entonces, ahora nosotros vivimos en la familia de Cristo. Vamos a aprender cómo comportarnos en la familia de Cristo. Amén. Señor me les